Está consumiéndose, la mente se está consumiendo, el deseo de servir a Dios, hermano. La gente en estos tiempos ya no quiere. Y los que son, imagínense los que no son. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Eso es tremendo, amén. Que los que son, los que se dicen ser, ¿verdad? Están agotados, imagínense los que no. Amén. Traigo una palabra, hermanos, de parte de Dios. Como les decía, ayuno, este es nuestro cuarto, ¿verdad? Del año, amén. Tenemos, amén, este es el cuarto. Estamos en victoria, hermanos. Estamos amén, aleluya. Amén. Cada primer sábado del mes estamos dedicándoselo al Señor. Realmente es tan necesario, hermanos, tener un tiempo de comunión, un tiempo en el que usted se lo dedica completo al Señor. Hay gente que dice, pero yo en mi casa oro, pero luego se le sale tanta distracción. Hay gente que dice, pero yo en mi casa ayuno, pero está en el trabajo, está atendiendo a los niños, está haciendo tantas cosas. Pero cuando dedicamos este tiempo, hermanos, es específicamente para venir a estar en comunión con el Señor. Amén. Así que en esta mañana quiero traer una reflexión, hermanos, sobre el altar, ¿verdad? La iglesia tiene un altar y no un escenario, un altar. Amén. Y vamos a ir al trasfondo bíblico de esto, amén. Y vamos a ir a Levíticos, hermanos, el capítulo 6 y el versículo 12. Amén, donde aquí se le dice a los sacerdotes, Levíticos 6, 12. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Diga conmigo, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, amén, en el altar no se apagará. Padre, gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí porque entendemos que hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. A ti te corresponde enviar el fuego del cielo, Señor, pero nosotros tenemos que acomodar el altar. Nosotros tenemos que poner la leña, Señor. Nosotros tenemos que estar cuidando de que ese altar tenga lo que necesita para seguir ardiendo, Señor. Padre, estamos agradecidos que tú nos has fortalecido, Señor, para estar aquí en este lugar. Que la lluvia no nos detuvo, Señor. Que el sueño no nos detuvo, Señor. Que el cansancio no nos detuvo, Señor. Que vinimos porque reconocemos que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. El altar tiene que estar con fuego, mis amados. Un fuego encendido continuamente. Amén. Y el altar, hermanos, y me puse a estudiar un poquito sobre lo que es el altar en la Biblia. Entonces, el altar era una estructura elevada que se hacía, amén, y se podía hacer de tierra o se podía hacer de piedra, amén, y tenía que estar, las piedras eran sin labrar, dice, o sea que no tenía que como cortarles para acomodarlas, sino que tenían que ser piedras enteras para que estuvieran en el altar. Y estos altares eran hechos, hermanos, para presentar sacrificios, ofrendas e incienso a Dios. El altar
es un lugar de encuentro. Diga conmigo, es un lugar de encuentro. Es un lugar de sacrificio. Es un lugar para adorar, para consagrar y para traer expiación delante del Señor. Entonces también el altar representa un compromiso, tanto de Dios como del hombre. El compromiso de Dios es Él va a consumir la ofrenda. El compromiso del hombre es que Él va a traer la ofrenda. Amén. Él es el que hace, aleluya, que se consuma esa ofrenda. Nosotros tenemos en los altares, hermano, un recordatorio. Esto no es un altar, esta es una plataforma. El altar ahora, en este tiempo, está en su corazón. Aleluya. Y en mi corazón. Sí, porque ahora usted es el templo de Dios. Aleluya. Aquí esto solo es un símbolo. Sí, esto es una representación. Pero el altar está en nuestro corazón. Amén. El altar está dentro de nosotros. El altar ahora, hermano, el sacrificio somos nosotros. El sacrificio, la leña somos usted y yo. La leña somos usted y yo. Y la incienso que traemos delante de Dios tiene que ser diario. No podemos esperar que Dios mande fuego cuando no nos acordamos de encender, de traer la leña, de ponernos como ofrenda delante del Señor. Hermanos, a mí me impresiona la palabra cuando nos enseña sobre los altares. Hay más de 400 referencias en la palabra sobre los altares. Eso me dice a mí lo importante que es un altar. Lo importante, hermano. A mí me da pena y dolor ver los altares modernos en las iglesias donde la gente los ha agarrado como un espectáculo o los ha agarrado para lucir sus dones. Los altares son para sacrificio, iglesia. Los altares son para rendirse delante del Señor. Aleluya. Santo Dios. En Génesis 8:20, voy a leer en Génesis 8:20, donde aparece la palabra altar la primera vez. Dice la palabra: y edificó Noé un altar ¿a quién? A Dios. A Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos, aquí vemos algo tremendo. Dios no le pidió un altar a Noé. Y se va a ir dando cuenta usted. Dios no le pide un altar. Pero este hombre, de su corazón agradecido de haber salido de ese arca, hermanos, de haber sido salvo. Acuérdense que fue una destrucción total la que hubo. Cuando Dios le habla a él que construya esa arca para que se salven, amén, y llega el tiempo de poder salir después de tanto tiempo, aproximadamente unos 6 meses. Después de ese tiempo, hermano, este hombre sale y yo me imagínense volver a tocar tierra. Volver, hermano, después de estar prácticamente preso con el olor a las vacas, a todo lo que había dentro del arca. Y de poder salir con su familia. De ver la salvación que Dios hizo con su familia, este hombre sale agradecido. Aleluya. Y cuando sale agradecido, dice que ahí él levantó un altar a Jehová. Aleluya, amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, que este hombre es el primero que construye un altar. Aunque la idea sobre los sacrificios y el altar estaba mucho antes. La Biblia dice en Génesis 4:3 de que ya Abel y Caín habían traído ofrenda a Dios y sacrificio a Dios. Pero
Pero no dice ahí de que hicieron un altar. Solo dice que ofrecieron ofrenda al Señor. Entonces siempre el altar, hermanos, va a representar un lugar de consagración. Va a representar delante de Dios una ofrenda. Amén. La Biblia nos enseña de que luego se vinieron haciendo más altares, ¿verdad? En los encuentros, porque un altar se levantaba donde había habido un encuentro, donde había habido una aparición de Dios, donde Dios se había manifestado. Ahí se hacía el altar y quedaba como un recordatorio y se hacía una ofrenda en ese lugar. Quedaba como un memorial de lo que Dios había hecho. Aleluya. Y vemos, hermano, en Génesis 12, 7, donde dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice luego: y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, algo que estamos viendo aquí, de que Abraham hizo un altar a Dios. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, cuando Dios le da una promesa allí, hay un encuentro, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y en esa conexión que hubo entre el cielo y la tierra, ahí este hombre dijo: aquí haré un altar, porque aquí se me apareció Dios. Aquí se me apareció Dios. Entonces el altar es un lugar de encuentro. El altar, mi amado, es un lugar de encuentro. Y ahora vamos a ver cómo en Génesis 26, 24 su hijo Isaac hace lo mismo. Qué precioso, hermano. Yo quiero decirle que si su hijo lo ve con su altar a usted, su hijo lo va a hacer lo mismo. Amén. Dice la palabra en Génesis 26, 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Tú no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. ¿Se da cuenta de lo que estamos viendo, hermano? Estamos viendo, aleluya. Primero que quiero señalar es que nuestra relación es individual. Este hombre tuvo un encuentro, amén, pero le dice: el que te apareció a tu padre. No estamos cambiando de Dios, estamos teniendo la misma experiencia que nuestros padres, pero de manera individual. Amén. Me da como gozo y alegría, hermano, saber que aquí a este hombre aprendió de su papá. Este hombre vio a su padre, aleluya, hacer esto, y dice la palabra que tuvo ese encuentro, y ahí en ese encuentro invocó a Dios. Hubo una conexión entre el cielo y la tierra. Hubo una conexión entre el cielo y la tierra, y ahí decidió edificar un altar e invocar el nombre. Es más, estableció tienda. Hizo algo más que su padre. Él estableció una tienda, hizo morada cerca. Amén. Y dice que sus siervos abrieron pozo. Ahí hay una bendición. Ahí empezó a fluir. Ahí empezó a ver, hermano, bendición mayor. Déjeme decirle, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos van a prosperar más de lo que nosotros hemos hecho. Nuestros hijos van a ir más adelante. Amén. Así es, aleluya. Mire Génesis 35:1. Génesis 35:1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel,
y quédate ahí. ¿Y qué dice? Haz ahí una. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me apareció en el día de mi angustia. Aleluya. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí hay una diferencia. Amén. Aquí ya este altar no lo construyó Jacob por iniciativa. Quiero que observe que no es un detalle menor. Aquí Dios le habla. Aquí Dios le dice: ve y levántate y construye un altar. Amén. Wow. Aquí ya yo me puse a pensar qué pasó aquí entre Isaac y Jacob. ¿Qué cambió? El patrón venía que ellos en agradecimiento a Abraham hacía el altar. Isaac hizo el altar. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob como que ya se había desviado. Ya Jacob como que andaba por otros lados. Pero Dios tenía una promesa. Aleluya. Diga conmigo, hay una promesa. Hay una promesa. Y cuando Dios tiene una promesa, no importa qué tan lejos nos vayamos, Aleluya. el Señor nos va a hacer Yes. volver. Amén. El Señor va a decir: yo fui quien le salí a tu papá, Yes. yo fui el que estuve con tu abuelo y soy el que voy a seguir contigo. Sí, Señor. Aquí, hermanos, esta vez fue un mandato de Dios. Le dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Aleluya. Subir. Me dice que este hombre andaba abajo. Así es. Este hombre andaba abajo negociando por donde él no debía andar. Entonces Dios lo tiene que sacar y decirle: hey, es tiempo de levantarse, es tiempo de subir, es tiempo de que tú vayas a donde yo, a la promesa. Amén. Y lo levantó. Y le dijo: haz un altar. Esto, como le digo, ya no fue una iniciativa de él. Esto fue un mandato de Dios. Dios lo levanta, Dios lo manda. Aleluya. Este hombre ya venía. A mí me gusta donde dice: voy a hacer un altar a aquel que me sacó de mi angustia. Porque muchas veces tenemos que estar en angustia. ¿Para qué? Para recordarnos que hay una promesa, que hay una palabra sobre nuestra cabeza que nos va siguiendo a nosotros. Amén. Aleluya. Y dice la palabra que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos Yes. que hay entre vosotros y límpiense, muden vuestros vestidos, porque para venir al Señor, hermanos, no tenemos que despojarnos. Tenemos que quitar toda inmundicia que haya en nuestras vidas. Tenemos que venir, amén. Si le vamos a venir al altar, si vamos a hacer un sacrificio para Dios, tenemos que cortar con todo aquello que es mando. Así es, amén, aleluya. Gracias, Señor. Y entonces Dios ahí le respondió. Tuvo que hacer un altar como reconocimiento de que Dios lo estaba mandando a hacerlo. No era que él había buscado la iniciativa. Ahora vamos a ir a otro altar. Primera de Crónicas 21:26.
Este altar lo edificó David. Primera de Crónicas 21:26 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, que le respondió, ¿con qué? Por fuego. Por fuego. Desde los cielos, en el altar del holocausto. ¿Usted se imagina, hermano, uno hacer un altar y que la respuesta sea fuego del cielo? Esto es tremendo, hermano. Aquí estaba mirando esto y digo yo, ¿qué pasó aquí? Dice la palabra que David edificó un altar en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Dos cosas diferentes, dos tipos de ofrenda trajo David. ¿Y cuál es la diferencia de un holocausto a una ofrenda de paz? ¿Qué pasó aquí? El holocausto, hermano, siempre tenía que ser un animal. Sea una tórtola, sea un cordero, sea dependiendo, pero era un animal, tenía que ser sacrificio de sangre. El holocausto es un sacrificio de sangre, amén. Y la diferencia es que el holocausto, la ofrenda tenía que ser quemada por completo. Por completo. Por eso nuestro Señor Jesús hizo un holocausto. Él era la ofrenda completa. Tuvo que morir y fue molido, dice la palabra, por nuestras rebeliones. Entonces el holocausto era una dedicación, simbolizaba una dedicación total, una adoración y una expiación por los pecados, y esta era una ofrenda voluntaria. Pero todo el animal se ponía en el sacrificio. Sin embargo, la ofrenda de paz se ofrecía solo la grasa del animal. En la ofrenda de paz era la grasa, los riñones y el hígado que se quemaban en el altar, y esto era el aroma que subía al Señor, el olor grato. Por eso yo me alegro de ir al cielo, porque a mí me encanta la carne, y allá de seguro que va a haber mucha carne, hermanos. Aleluya. ¿Al Señor le gusta el olor a carne? Pura fajita. Entonces se ofrecía, y esta era una acción de gracia. El resto del animal se repartía en los que estaban participando. Ellos se lo comían. Entonces esto traía la comunión del pueblo. Las ofrendas de paz no eran por pecado, eran ofrendas de agradecimiento, y esas ofrendas se repartía la comida después que se hacía el sacrificio, ¿verdad? De la grasa, de los riñones y del hígado. Ahora esa comida se repartía en el pueblo, los sacerdotes con el pueblo, y había comunión, había festejo, había gratitud. Era como diciendo, estamos celebrando a Dios aquí nosotros, y ellos tenían ese tipo de festejo. Amén. Muchos otros construyeron altares, como Gedeón, en su encuentro con Dios. Pero hay un altar, hermanos, que se nos ha impresionado y se predica mucho, y es el altar que hizo Elías. Amén. El altar que hizo Elías. Vamos a Primera de Reyes 18:30. El altar, hermanos, representa un deseo de consagración. Así que si usted se da cuenta, cuando se presentan ayunos, se presentan oraciones en las iglesias, es el día menos concurrido. Así que eso le habla a usted del deseo de comunión de la gente con Dios. Es así. No podemos, y no crean que es solo aquí, eso pasa en todos lados. Amén. El día de oración en la iglesia es el menos concurrido, ¿verdad? Que dice Primera de Reyes 18:30.
pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, oiga esto, que estaba, ¿qué? Arruinado. Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Amén. Ese altar, hermano, es uno de los más memorables en la Biblia, porque aquí habla de un hombre que se levanta primeramente a restaurar el altar de Dios, que dice la palabra que estaba en ruinas. No sé cuántos altares hay en ruinas, hermano, pero el llamado ahora de nosotros es a levantar el altar de Jehová, es a restaurar, amén, a poner nuevamente, aleluya, el altar del Señor. Aquí vemos que este hombre, como le digo, es algo que trajo es con una connotación muy grande, porque el altar del pueblo estaba en ruina. No el altar de Elías, era el altar del pueblo el que estaba en ruina. Había idolatría, había rebelión, había, hermano, un pueblo que estaba yendo en su propio pensamiento. Cuando la gente empieza a decir, pero no es para tanto. Yo escuchaba, hermanos, mucha gente allá decirme, pero ustedes son fanáticos. Pero no es para tanto. Pero es que ustedes solo iglesia dicen. Y yo me ponía a pensar, ¿sabe? Literalmente, si en la iglesia te cuesta, ¿cómo no te costará en la casa? Amén. Sí, hermanos, es la verdad. Si en la iglesia te cuesta concentrarte y orar un ratito, imagínate en la casa. Hermano, solo la gente que es muy disciplinada tiene una vida de devoción diaria con Dios. Solo la gente que es muy disciplinada. De lo contrario, si no somos disciplinados, hermanos, entonces vamos a decir, es que estuve bien ocupado. ¿Sí o no? Amén. Porque excusas siempre van a salir, siempre van a estar. Aquí, hermanos, este altar, amén, es tan tremendo, porque en el Monte Carmelo hubo un enfrentamiento feroz de un hombre de fe contra 450 profetas de Baal. Un hombre de fe, un hombre que restauró, amén, el altar, un hombre de fe, amén, que se levantó en contra de los falsos profetas de Baal, y dice que eran 450, y dice que hubieron como 400 otros de Acera. O sea que eran más o menos 850. Y la Biblia nos enseña, hermano, y usted conoce esta historia, donde estos profetas empezaron a gritarle a sus dioses, empezaron a flagelarse, que es a golpearse, como hacerse ellos daño, para que el Dios de ellos, el Baal, le respondiera. Y dice que hasta Elías se burló de ellos, diciéndole, grítale, quizás se durmió. ¿Y qué dice la palabra sobre nuestro Dios? Dice que no se duerme, ni se cansa con cansancio. ¡Aleluya! Él está siempre, hermano, a sus oídos atentos a las súplicas de sus hijos, aquellos que invocan su nombre. Por eso nunca usted está perdiendo tiempo. Usted puede orar de madrugada, usted puede orar de noche, usted puede orar en todo tiempo, y la respuesta de Dios no se hará esperar. Porque cuando clamamos al Señor, la palabra nos enseña que Él siempre va a tener la respuesta, mi amado. Amén. Aleluya. La restauración del altar por parte de Elías fue muy significativa, hermanos, porque en esa época el paganismo estaba muy fuerte. Y cuando la gente empieza a ver que hay un Dios que sí responde con fuego, que
sea que eso era una piscina. Ese no era un altar, esa era una piscina. 7 veces le tiraron agua. Y había leña. Y dice que Dios respondió con fuego que hasta lamió, secó el agua. En las zanjas, ni en las zanjas tan siquiera quedó agua. Mucho menos el holocausto. El holocausto fue quemado, hermanos. Aleluya. Entonces imagínese usted, porque Él hizo el reto, el que conteste es el verdadero Dios, el que conteste por fuego, y ahí es donde está la respuesta. Yo me imagino que esa gente se tuvo que volver a Dios, esa gente que era idólatra, esos paganos tuvieron que volver a Dios, hermanos. Amén. Amén. Como lo que decía el pastor Virgilio, donde cuando los que eran cuando los que estaban eran siendo sacrificados, los que estaban siendo torturados, y cuando veía a la gente que estaba en el espectáculo, que no se rendían, que simplemente seguían adorando a Dios y no renegaban de su fe, esa gente se convertía. Ellos dijeron: ¿cómo es posible que esta gente no niegue a su Dios? Entonces ese es el Dios verdadero.